Esto es un no sé si me explico, segunda parte de tecnología, historia y educación. Bueno, nos toca revisar la parte de las culturas que se desarrollan en la cuenca del Mediterráneo. Hay culturas que estaban ahí ya desde mucho antes del periodo que vamos a analizar, como pudiera ser la fenicia o pudiera ser la egipcia. Pero en esta parte nos vamos a, digamos, a centrar en una de las culturas más influyentes en la historia de la humanidad, que es la cultura griega. ¿Por qué vamos a hacer esto? Los griegos son un pueblo que, si bien tenían una riquísima, riquísima mitología y un riquísimo aparato ritual que tenía eh, personajes que predecían el futuro y tenían unos ritos muy elaborados alrededor de la gran cantidad de dioses que tenían para cada uno de los fenómenos que los seres humanos se topaban. También fueron muy revolucionarios en el sentido de cómo empezaron a configurar su conocimiento. Es fecha que seguimos utilizando una buena parte de sus matemáticas, de su geometría, algunas situaciones que tienen que ver con ingeniería. Seguimos viendo el teatro parecido a lo que ellos inventaron. Hacemos historias muy parecidas a las que ellos contaban en sus anfiteatros. Y más importante aún, y más pertinente a lo que estamos platicando, que son los primeros que se les ocurre hacer ya una escuela, un lugar específico para la enseñanza de la filosofía. Ellos son los inventores de la filosofía. Y la filosofía va a ser esta gran revolución en el conocimiento. No quiere decir que en otros lugares no se practicará algo parecido a la filosofía. Sin embargo, la filosofía griega hasta nuestros días es influyente en la forma en que pensamos. La filosofía toca muchas esferas de nuestra vida cotidiana actual. Por ejemplo, de la filosofía surge la ética. La ética nos sirve para definir cuál es el comportamiento correcto en determinadas circunstancias o en determinadas situaciones. Entonces, hasta la fecha, recurrimos a estas invenciones del pueblo griego. Entonces, por eso es importante analizarlo con un poco más de cuidado, con un poco más de profundidad, no sin tomar en cuenta que gracias también a los griegos se recopila el conocimiento de otros pueblos en el Mediterráneo y es salvaguardado de cierta manera por los griegos. Y eso lo vamos a ver en este video. Bueno, los griegos, como cualquier otra civilización, son una civilización que no surge de la nada, es una civilización que se va conformando sobre todo de procesos migratorios. Entonces, eso es como muy normal. Los seres humanos somos migrantes por naturaleza, aunque pues en algunos lugares del mundo ahorita los migrantes sean mal vistos. Básicamente, está constituido por 4 pueblos: los aqueos, los dorios, los jonios y los eolios, ¿sí? Que están ubicados en distintas partes de lo que se consideró la antigua Grecia y llegaron a estas zonas de distintos lugares de la zona de los Balcanes, algunos dicen que de la zona de Turquía, y que se establecieron en distintas partes de la Grecia actual y de algunas partes que no constituyen la Grecia actual como país, sino de zonas que vienen como en Turquía, el Mar Negro, las islas del Egeo, y después vamos a ver que los griegos tienen otros procesos de expansión en otra época que se llama la edad helénica, y helénicos y helenísticos. En la edad helénica hay una expansión muy fuerte y la etapa más importante de esta expansión griega es con Alejandro Magno, ¿sí? Que la expande casi hasta las fronteras con la India y buena parte del Mediterráneo, el antiguo Egipto,
la parte de Tierra Santa, el norte de Turquía, Siria, toda esa zona. Ok, ¿por qué es importante estudiar los griegos? Como les decía recién, eh, seguimos utilizando el conocimiento que ellos generaron. Lo que hablan en sus recetas o la forma de catalogar las enfermedades que tienen actualmente los doctores es en griego. Utilizan palabras griegas. De hecho, siguen prestando el juramento hipocrático. Hipócrates es el considerado como el fundador de la medicina. Es un griego y que existió. Entonces, los griegos van a tener una influencia y siguen teniendo una influencia importantísima en Occidente, aunque como cualquier otro pueblo, tenían sus cosas buenas, tenían sus cosas malas, tenían sus ambigüedades, tenían sus cosas con claros y oscuros. Por ejemplo, son los inventores de la democracia. A ellos se les ocurrió por primera vez el rollo de votar, donde depositamos el voto, una urna. Básicamente es la palabra griega para definir una vasija, porque los votos se depositaban ahí y luego se vaciaban esas urnas y se contaban los votos. Los votos no eran de papel, se marcaba el nombre de la persona que el griego quería que no fuera. Se llamaba el voto de ostracismo, de ostracos, que quiere decir cerámica. En un pedazo de cerámica quebrado, ahí ponen el nombre, Andrés. Este no quiero. Al final de la votación, juntaban cuántos Andreses dijeron que querían que se fuera, vámonos. Y corrían a la persona por 10 años de la ciudad. Ese era el voto. ¿Cuál es la parte oscura y cuál es la parte negra? Pues la democracia es algo padre, es algo chido, es elegir a mis representantes. Nada más los hombres votaban y nada más los ciudadanos votaban, o sea, quiere decir que los esclavos no. Tienen esclavos, por cierto. No en las condiciones que los entendemos actualmente o que se entendieron en la esclavitud norteamericana, por ejemplo, o del siglo XVIII-XIX. Es otro tipo de esclavitud. No voy a entrar en detalles ahí porque eso ya es de política, eso es economía. Pero, pues básicamente esos son los claroscuros, ¿no? O sea, tenían una mitología súper rica con unas historias increíbles, pero también desarrollaron matemáticas. Calcularon casi con exactitud milimétrica la circunferencia de la Tierra. Observaron las estrellas. Se preguntaron si la vida surgía de cosas muy pequeñas. Uno se preguntó de qué estaba hecha la materia y le nombró átomo a estas pequeñas partículas que todavía en pleno siglo XX todavía no las podemos observar. Es algo muy, muy reciente que a partir de ciertos aparatos que yo no acabo de entender cómo funcionan, hemos podido observar un átomo. Bueno, los griegos ya lo imaginaban y lo imaginaban matemáticamente. Entonces, esta, esta gran aportación que van a tener los griegos se sistematiza a partir de la figura del filósofo. ¿Quién va a ser el filósofo? Vamos por partes. Bueno, como todos los desarrollos humanos, la filosofía griega tiene etapas. Podemos entrar en una etapa que se llama presocrática, digamos, con filósofos como Tales de Mileto, que lo que les interesa es salirse un poco más de las explicaciones que imperaban hasta la fecha en la historia de la humanidad, que eran explicaciones sobre los fenómenos vinculados hacia deidades, hacia dioses, hacia que si los fenómenos naturales eran creados por fuerzas sobrenaturales. Lo que quieren los presocráticos es tratar de explicar los fenómenos naturales a partir de un proceso racional. Entonces están buscando estas explicaciones, cómo se crea el universo, cómo se crea la vida, etcétera, etcétera. Son grandes observadores de la naturaleza, ¿sí? También se les llama los filósofos de la naturaleza, porque están tratando de explicarlo fuera del marco de la religión que había sido el imperante. Y esta es la forma en la que lo van a transmitir como conocimiento. Estos primeros filósofos van a crear escuelas alrededor de ellos. De hecho, la palabra academia, que se llama la escuela de Sócrates, que es de la siguiente etapa, es esto, es una escuela de filosofía, es una escuela para ir a platicar y a preguntar cosas y aprender del mundo.
de una forma distinta a como se venía aprendiendo en la historia de la humanidad. Entonces, después de la etapa presocrática, vamos a tener la etapa socrática, que es la etapa más influyente de la filosofía griega. Sócrates, Aristóteles, Platón son los tres representantes de esta etapa. Se estuvieron viviendo, digamos, vinculados, ¿sí? Platón va a ser discípulo de Sócrates y luego Platón va a ser su propia escuela, va a ser su propia academia y va a hacer sus propios cuestionamientos sobre la filosofía. Los temas cambian un poco. El tema ya no es tanto el origen de la naturaleza, sino el origen de las relaciones sociales, cómo debe ser la democracia, cómo debe ser el gobierno, la ética, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber una transformación ahí interesante, un cuestionamiento. Es la base de la filosofía crítica, la filosofía de cuestionar el status quo, las cosas por qué se hacen así, no de otra manera, por qué cuestionas al poder. Es interesante esa etapa de la filosofía. A Sócrates le cuesta la vida esto. Sócrates es enjuiciado por cuestionar ante sus alumnos a las autoridades gubernamentales y le generan un juicio y lo condenan a muerte. Entonces, eh, para que vean la importancia de todo esto, como de dónde pudieran estar viniendo ciertas ideas del cuestionamiento hacia el gobierno, desde los griegos. O sea, los griegos se inventan la política, o sea, la forma en que llevamos la polis. Y ya hay las primeras revoluciones de pensamiento vinculados a esto. Hay otra etapa después, que es una etapa en donde se expanden las ideas griegas. Se llama la etapa helenística. Esta etapa ya no es Grecia como tal la que la finaliza, digamos, la empieza Grecia con alguien no considerado por los propios griegos como tan griego, que es Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia. Macedonia era una ciudad-estado muy al norte en Grecia, que por cuestiones de el papá de Alejandro, Filipo, se vuelve una potencia militar y puede consolidar lo que hasta ese momento era una serie de estados griegos que estaban centrados en ciudades, por eso se llama polis. Entonces cada ciudad se manejaba sola y a veces había conflictos entre unas y otras ciudades. Lo único que hacía que estas ciudades dejaran de pelear entre ellas no era que una u otra ganara, eran las Olimpiadas. No como las conocemos ahorita, pero está el espíritu ahí atrás, ¿no? Es parte de, es un sinónimo de paz. Vamos a hacer la paz para que la gente pueda ir a las Olimpiadas, observar los juegos, observar las carreras, observar a los boxeadores, a todos los deportistas de la época y luego regresar a sus comunidades en paz y luego ya reanudaban las hostilidades que tuvieran cierta ciudad con otra o cierto grupo de ciudades con otra. Filipo logra unificar a Grecia bajo un solo gobierno. Fallece asesinado, Alejandro Magno toma el poder y expande el dominio militar griego a toda la parte este del Mediterráneo y se extiende hasta prácticamente el norte de la India. A esta etapa se le conoce como el inicio del helenismo. Bien importante porque va a influir en dos cosas. Uno, va a llevar las ideas griegas a otros lugares, va a llevar la filosofía, va a llevar la música, va a llevar el teatro, va a llevar la política a muchos lugares en esa parte de Asia. Pero por otro lado también Alejandro era muy inteligente y a donde llegaba tomaba el conocimiento de estos pueblos y lo traducía al griego y lo regresaba ya traducido al griego a Grecia. Eso va a desencadenar una revolución en el conocimiento muy, muy importante, muy, muy importante. Y va a poner las bases de
la gran expansión de lo que conocemos por los griegos. Vamos a darnos cuenta de que muchas cosas de descubrimientos que tienen que ver con la química, tenían que ver con Egipto, por ejemplo, el uso de ciertos metales, la manufactura de ciertos metales, va a tener con Asia Menor, etcétera, etcétera. Y todo este conocimiento va a irse directito a Grecia y va a ser enseñado por estos filósofos helenistas, ¿sí? Son más unos cuidadores y unos recolectores de conocimiento en esta época. Y por último, la última etapa es una etapa que ya no le toca a los griegos, le toca más bien a los romanos y desemboca en la consolidación de ciertas ideas de la filosofía griegas amalgamadas de nuevo con la religión. Pero vamos a parar ahí, en el desarrollo histórico y en el desarrollo de las ideas, para entrar en el análisis de cómo fue posible esto a nivel histórico. Las dos etapas, y no quiero entrar en detalles de fechas porque me queden gordas, o sea, eso es lo que hace que a la gente no le guste la historia. Una fecha tras otra, tras otra, tras otra, y te pierdes y dices tú, ¿dónde empieza, dónde acaba? O sea, sí, me estás dando un número que antes de Cristo, que después de Cristo. No, pues a mí me gusta platicar el fenómeno, me gusta platicar la secuencia más o menos de cómo pudo haber sido, o cómo fue, o cómo dicen los historiadores que fue, sin meterme en el rollo de, es que en tal fecha, tal hora, en tal lugar, a tal... Esa es una tradición histórica con la que no concuerdo mucho, sobre todo para enseñar historia. La parte de los griegos pudiera ser dividida en dos. En la parte, digamos, en donde tienen este auge enorme en la cuestión conocimientos. La primera etapa es la helenística, como les decía, con Alejandro Magno, que se encarga de recopilar y agarrar conocimiento de todos lados. De hecho, a Alejandro Magno le debemos las primeras traducciones del Antiguo Testamento, ¿sí? Son en griego. Por eso la gente que estudia la Biblia en griego, porque digamos que es la traducción más cercana a las escrituras originales. Entonces, es bien interesante esta etapa de la etapa helénica, que es la etapa en donde los propios griegos se expanden y llevan su cultura a muchos lugares y establecen rutas comerciales. Una familia griega se va a Egipto a gobernarla, que son los Ptolomeos, y son los que vamos a conocer después en otras etapas de la historia. Y digamos, el rey griego en Egipto más importante que conocemos en la historia fue una mujer, Cleopatra. Cleopatra no es egipcia, Cleopatra es griega. De hecho, su nombre es griego, Cleopatra. Papá o padre famoso. Son los Ptolomeos, uno de los generales de Alejandro Magno, que a la muerte de Alejandro Magno se dividen el imperio de Alejandro, los distintos generales. Entonces uno queda en Grecia, otro queda en Asia Menor, y a los Ptolomeos les toca Egipto, y ahí reinan hasta bien entrado el imperio romano, ¿sí? Entonces, esta etapa de expansión de los griegos lo que va a hacer es llevar la forma de ver el mundo de los griegos. Vamos a tener historias impresionantes, es donde se dan a conocer los grandes mitos que los griegos inventan sobre el mundo, las grandes historias, es donde la gente empieza a conocer esta forma de pensar el mundo, de racionalizarlo, de criticarlo. Eh, Platón y Sócrates nunca salen de Grecia, pero sus ideas sí, y se vuelven famosas y se vuelven apetecidas por otras culturas. Y extrañamente, la cultura helenística, que es, digamos, la etapa siguiente de la cultura helénica, no son griegos. No va a ser un pueblo griego el que consolide el helenismo. Van a ser los romanos. Los romanos es un pueblo aparte, están en Italia, tienen una
eh, mezcla ahí interesante de cultura etrusca con la cultura de ciertos lugares de Italia. Es un pueblo que surge en circunstancias muy especiales eh, y se vuelve una potencia militar. Es una potencia militar, tienen otra lógica de la vida, tienen otra lógica de la guerra, tienen otra lógica de la tecnología. Son excelentes ingenieros, son excelentes matemáticos aplicados, excelentes físicos aplicados. Y cuando tienen contacto con la cultura griega, pues ya era una cultura griega que si bien seguía siendo importante, iba en decadencia en términos militares y en términos económicos, los romanos ven a los griegos y dicen, qué padre esto que hacen estos cuates, y se enamoran, por así decirlo, de la forma de ver el mundo de los griegos. Llega a este punto que para los romanos, en cierta etapa, era de mucha alcurnia tener un maestro griego para tus hijos, que les enseñara griego, que les enseñara la literatura, la poesía, que les enseñara matemáticas, que les enseñara geometría, incluso las bellas artes, música, etcétera, etcétera. Era muy codiciado un maestro griego dentro de la sociedad romana, sobre todo de la sociedad romana más encumbrada. Las escuelas griegas se traspasan casi como con el mismo modelo a Roma, ¿sí? Y esa manera de ver el mundo va a ser, en definitiva, copiada por los romanos. Incluso la religión romana se va a ver tan transformada que casi no la podemos distinguir de la religión griega. Entonces los romanos van a consolidar su cultura con estas bases griegas, con esta amalgama muy interesante, ¿no? Es una de las pocas historias en donde el conquistador militar es conquistado culturalmente por el conquistado. O sea, los romanos dominan militarmente todo el Mediterráneo, es la primera superpotencia militar de la historia, pero se vuelven, se vuelven admiradores de lo griego y lo transmiten y lo copian y lo adaptan a su propia cultura y a sus propios entendimientos del mundo y empiezan a utilizar los esquemas de pensamiento y empiezan a utilizar las matemáticas para mejorar su ingeniería y para hacer un montón de cosas y para consolidarlos durante todo el tiempo que el Imperio Romano dominó la cuenca del Mediterráneo. Esto es muy importante porque en otras circunstancias la guerra significaba destruir el conocimiento del conquistado, eh, obligarlo a una nueva lengua, obligarlo a una nueva costumbre, obligarlo a una nueva religión, con todo lo que conlleva, a un mestizaje forzado, por ejemplo, ¿no? Es un tema interesante ver que los romanos respetan esto y aparte copian el modelo de Alejandro de ir recopilando la información de estos pueblos que están siendo conquistados en lo militar, pero que en muy buena medida los romanos toman este conocimiento, igual lo almacenan y se lo llevan a Roma. De hecho, Roma también es conocida como la ciudad de los mil templos. ¿Por qué? Porque pueblo que conquistaban veían cómo estaba la mitología y la religión ahí y veían que había una importancia tanto económica como cultural el llevarse la religión a Roma para que la gente migrara a Roma por lo menos a ver a sus dioses, ¿no? Entonces es muy interesante cómo los romanos se mezclan culturalmente con los griegos, ¿no? Entonces permiten la sobrevivencia, todo lo que conocemos por los griegos. Eh, ya hay una ciudad que permanece relativamente libre del dominio romano en Egipto. Egipto logra, por medio de tratados y por medio de arreglos,
no tener este tratamiento tan duro como pudiera haber en otras provincias griegas. Y en Egipto vamos a encontrar la ciudad de Alejandría, la primera ciudad que funda Alejandro Magno, y es en donde se ubica la biblioteca de Alejandría. Hoy no existe, se quemó, hay muchos documentos que se perdieron, otros pudieron ser rescatados, pero digamos que es la primera ciudad en donde se almacena el conocimiento humano con el que se tiene contacto, de todos lados. Y es una ciudad para el filósofo, es una ciudad para el estudiante, es una ciudad para que vayas y aprendas de otras culturas, para que vayas y aprendas otro idioma, para que vayas y aprendas de otra música, de otras costumbres, etcétera, etcétera. Eh, Se preservó una muy buena parte del conocimiento guardado en la Biblioteca de Alejandría, pero pues bueno, ahí tuvimos algunas pérdidas lamentables, como ha pasado con otros fenómenos, y los romanos tienen digamos, la suerte de que en una época nace una persona en una provincia romana. A esta persona va a ser el cimiento de una de las grandes religiones del mundo. Estamos hablando de Jesús. Y va a ser tan importante la forma en que se une esta nueva religión, que tiene otra lógica completa, distinta, con una raíz muy, muy profunda en la historia de los pueblos asiáticos, completamente distinta al modelo griego o al modelo romano, al modelo latino de la religión, que son religiones politeístas, con varios dioses, con un panteón de dioses. Aquí no, aquí va a haber uno. Y eso va a ser una revolución, va a ser una nueva revolución en la parte de cómo se transmite este conocimiento sobre, ahora sí, y de nuevo, la relación entre el hombre y Dios. Va a ser revolucionaria en este sentido. Y si bien los romanos en algún momento persiguen a Jesús y a sus seguidores, con el tiempo ellos, utilizando el griego y utilizando el latín, logran empezar a desparramar, a expander las ideas de Jesús. Y eso se le conoce como cristianismo. Y el cristianismo va a dar un giro muy interesante a la historia de Occidente por prácticamente 1000 años más. Y hasta nuestros días es una de las religiones más importantes del planeta. De los 7000 y fracción de millones de personas que viven en este planeta, una séptima parte se dicen cristianos en alguna forma. Y esto va a tener sus raíces y va a tener como marco de expansión el Imperio Romano. Ahí va a surgir en esa narrativa de esta nueva religión, pero también de esta nueva relación del hombre con lo religioso, o del ser humano con lo religioso, van a meter todavía un poco su cuchara los griegos, los filósofos de la etapa dorada de la filosofía. Y van a volver a leer a Platón. Y surge algo que se llama el neoplatonismo. Y las bases filosóficas de la doctrina cristiana y del catolicismo, como una religión
incluso que se va a volver oficial en el Imperio Romano, tienen estas bases griegas, estas bases del pensamiento griego, el cuestionamiento de mi relación con Dios, cuál es mi papel como ser humano, cuál es mi papel como cristiano, cuál es mi papel como un ciudadano valioso, cuáles son las cosas que tengo que hacer dentro de un marco que me da la fe, pero con una estructura racional basada en la ética y en la filosofía griega. Es bien, bien interesante. Y esto va a dar pie a la siguiente etapa, que es la Edad Media. ¿Sí? Cuando, cuando el Imperio Romano se disgrega y se rompe, porque pues, al final todos los imperios caen, todos los imperios se desgastan, porque por lo mismo somos humanos. Y a veces podemos lograr estar brillando por algún tiempo y luego a veces vamos a caer en cuestiones de oscuridad. Y como nos pasa en lo individual, también pasa en lo colectivo. Y el Imperio Romano no es la excepción, como lo fueron otros imperios, como lo fue la propia cultura griega, como lo fueron los egipcios, como lo fueron los babilonios. Llega un punto en donde algunas cosas malas superan a las buenas y algunos eventos exteriores van a hacer que el Imperio Romano colapse, se transforme y termine siendo una cosa completamente distinta. Una serie de reinos, algunos que se consideran herederos de la tradición romana, pero también vienen personas de otro lado, otra vez los migrantes, con otras ideas, con otra tecnología, con otra forma de ver el mundo, y los van a transformar para siempre el Imperio Romano y ya nunca va a volver a ser lo que fue después de su caída. Eh, a esta etapa, a esta siguiente etapa, se le conoce como la Edad Media. Algunos personajes, algunas cuestiones en la historia lo han manejado como la Edad Oscura. No es tan así, no es tan mala como lo pensamos y no es tan grotesca como lo pudiéramos entender. Fue una etapa distinta, fue una etapa de grandes cambios, pero pues al final fue otra etapa que a lo mejor tenía que ser vivida por la cultura occidental para entendernos. Eso lo vamos a analizar después. No sé si me expliqué.